Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, compañera? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted, maestra? Muy bien. ¿Ya listos para casi finalizar el curso? Ya casi, ¿verdad? Unas semanitas más y ya terminamos. Sí, ¿verdad? Y bien rápido. Pero mientras, pues, vamos finalizando nuestras temáticas y listo. Muy Muy bien, bien, muy bien, muy gracias. bien. Vamos a esperar tantito a las chicas para poder comenzar, compañera. Sí, está bien, gracias. Un ratito. Pues yo creo que vamos a iniciar, chicas, para que no se nos vaya a terminar el tiempo y podamos pues terminar completita esta unidad. Vimos la semana pasada acerca de lo que era la creatividad, como una originalidad, algo propio, algo que puedas resolver constantemente por medio de las ideas y pensamientos de la mente. Vamos a continuar con este tema para el cierre del mismo. Se llama la personalidad creativa. Vamos a ver algunas características que nos indica que tengamos esta personalidad o cómo podemos tenerla completamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos con personalidad creativa. Los factores que inhiben la creatividad, aunque todos somos, bueno, somos muy creativos desde pequeños, la creatividad es un rasgo que en algunas personas se da de manera más grande que en otros, más pequeños. Y es sabido que la creatividad se educa y muchas veces de lo que realizamos dentro del ámbito escolar es hacer que la creatividad sea mínima, no dejar que el alumno pueda crear por sí mismo sus propias actividades, juegos, etcétera. Más sin embargo, esto cuando va creciendo el pequeño, va disminuyendo esta habilidad. La va haciendo más pequeña, el alumno pierde el enfoque de cómo ser más creativo, cómo crear sus propios diseños, cómo hacer ciertas cuestiones, ¿de acuerdo? También es parte de nuestra personalidad. Si ustedes se dan cuenta, si dan clases en un kinder, en una primaria o en cualquier ámbito, desde que el alumno te hace una actividad y te la presenta físicamente, se demuestra la creatividad y sobre todo la personalidad de ese estudiante o de esa persona. Inclusive, muchas veces le digo a los chicos, cuando leemos trabajos de redacción, se hace visible la personalidad y creatividad de esa persona. Nos damos cuenta rápidamente cuando un alumno no está haciendo esa redacción. ¿Por qué? Porque es la propia personalidad de uno mismo. Vemos las palabras, vemos cómo ponen su portada, vemos cómo hacen, por ejemplo, un cuadro comparativo, cómo lo diseñan. Por eso es importante que no solamente nosotros dejemos a los pequeños y a los jóvenes y adultos actividades de redacción o actividades, vamos a decir, repetitivas. Por el contrario, tenemos que desarrollar en ellos actividades mucho más potenciadoras, vamos a decir, de crear cosas. Por eso están los mapas mentales, las redes semánticas, el modelo escarabajo, cuadros comparativos, sinópticos, diagramas de flujo, para que nuestra mente no pierda la creatividad, para que tengamos personalmente que desarrollar estas tareas día a día, para cuando después nos pidan que la realicemos, la hagamos rápido, no perdamos el tiempo en cómo va a ser la red semántica y cómo es el cuadro comparativo o cómo es un modelo escarabajo, sino como ya lo estás trabajando, estás formando tus propios diseños, los colores, el tamaño, el tipo de letra, cómo vas a poner tu portada, si va a llevar fondo de color o no va a llevar fondo de color,
Me acuerdo que yo ponía en la universidad fondo de color en mis trabajos de Word, pero era un color bajito y le ponía efectos como de luz y se veía muy bien el trabajo. O sea, el maestro es muy creativo en esas cuestiones. Margen, la formalidad, pero puedes poner el margen, fondo de color, etcétera, que se haga ver la diferencia entre las demás personas. El desarrollo de la creatividad de un sujeto cualquiera es de vital importancia, porque debemos de tener en cuenta que es parte de la interacción en el medio ambiente donde trabajas, donde se desarrolla la persona, detectando y diagnosticando los influjos positivos como negativos. Según las investigaciones chicas de este tema, existen partes o momentos que son bloqueos, que son positivos también, para darnos cuenta cómo está tu creatividad de manera propia, personal. Hay unas, nos dice aquí, se catalogan en 4 órdenes. La creatividad se cataloga en lo físico, en lo cognitivo, que ya vimos que es el almacenamiento de un conocimiento, de una imagen, en lo afectivo, algo personal, con alguien, y sociocultural, de qué cultura vienes, de qué lengua hablas, de cómo vistes, todo. Y por supuesto, se traspasan y a veces se pueden, se traspapelan, vamos a decir también, y se pueden confundir. Entonces, a veces decimos, ¿por qué la creatividad? Vemos un trabajo de un compañero y lo quiero copiar. Y está mal, porque tú desde ese momento estás perdiendo tu enfoque propio, tu propia personalidad de desarrollo. Continuamos con los bloqueos. ¿Cuáles son los obstáculos y bloqueos? Primero, tenemos de orden físico. En ellos destaca el medio monótono, que se hace una persona súper tranquila, estática, que esté siempre donde mismo, que no te quieras mover. Y también un medio inestable, ¿sí? Tempestuoso, acelerado y caótico. O sea, tanto la persona monótona, tranquila, que nada más se conforma con lo que hay, como la persona que tiene un temperamento muy alto, que es muy acelerado, se siente hiperactivo, digámoslo así. Esta es parte del orden físico en cuanto al bloqueo de tu creatividad. ¿Por qué? Porque en una parte dices, bueno, me conformo, ya no hago nada, dejo donde mismo las cuestiones, me gustó cómo quedó mi presentación, sí se ve formal, sí, pues la mando, así está bien. Mientras que por otro lado, el imperativo pues dice, quiero un 100, quiero que se vea bien y quiero que la maestra valore y le pone cosas de más, o sea, exagera una parte y otra parte es menos, y trata a la persona siempre de estar inestable en la forma de crear cosas. De repente le llega a la mente cómo hacer una presentación en Word o en PowerPoint, una diapositiva en PowerPoint, y después ya no se acuerda, vuelve a hacer otras cuestiones. Son como las personas que cambian de ideas y de concepciones constantemente. Que nos dicen, compañera, tú haces esto, después, no, ya lo hice, haz tú esto. No, ya lo hice también, hazlo tú eso. Y dices, bueno, entonces, ¿qué hago? No, entonces mejor no, mejor yo hago y yo realizo las actividades. ¿De acuerdo? De orden cognitivo, déjenme ver si me deja mover el tipo de letra, porque el tipo de letra está como muy raro. De orden cognitivo, ok, ya se ve un poquito mejor. Es un ambiente de prejuicios que tiene un dogmatismo, tradicionalismo, burocratismo, escepticismo crónico y rechazo sistemático a lo nuevo. O sea, es una persona que hace una rutina diaria, personas frías, que no tienen son impersonales, o sea, que tienen una personalidad propia y apáticas. O sea, de la manera, ya vimos una del físico, eso ya es de la mente. ¿Por qué te bloqueas constantemente en crear algo? Porque tienes un prejuicio. No, yo porque voy a hablar, como dicen los compañeros, yo no voy a hablar acerca del uso del condón o de prevención sexual. Yo no voy a hacer nada porque, de hecho, hicimos un trabajo y no querían. No, porque no, es que, ¿qué van a decir de mí? Y yo no pienso no pienso trabajar en ello y no pienso hacer en ello. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esa persona bloquea su propia creatividad de manera cognitiva, de manera almacenando algún conocimiento. Y al momento de querer más adelante hacer un trabajo más difícil, pues la persona va a decir, no puedo. ¿Por qué? Porque estás rechazando la posibilidad de tener algo nuevo, de crear un concepto nuevo. De hecho, a veces, hace rato evaluaciones
digitales y les dije, van a hacer un juego digital. Y al principio, pues, es que me da miedo, maestra, no sé cómo se usa, me estoy desesperando. Maestra, no se bloqueen. O sea, les da miedo conocer cosas nuevas, manejar cosas nuevas. Como por ejemplo también cuando les decían, tienes que aprender a usar la computadora. Había gente que nunca quiso usar la computadora y hay gente que sí. Si ustedes se dan cuenta, hay gente ya adulta de la tercera edad que manejan hasta una tablet. Y sin embargo, también hay personas que no. ¿Por qué? Porque hay un rechazo, nos dice aquí la palabra, a lo nuevo. Un rechazo a lo nuevo, chicos y chicas. La tercera, de orden afectivo. Este es un bloqueo de orden afectivo para las que acaban de llegar. Otros estímulos que congelan la creatividad de una persona, de un grupo, son la inseguridad, los límites autoimpuestos, que te dicen, hasta aquí tú puedes crear, ya no puedes crear más, porque no. Oye, pero no, hasta aquí. Y afectivamente, como lo vemos en los niños, cuando le dices, no, es que estás mal, el dinosaurio tiene que ser verde, no azul, y el niño se queda con la ideología de no querer hacer más cosas. Hasta aquí. ¿Por qué? Porque la maestra no quiere que coloree, porque la maestra no quiere que yo realice esta actividad. Ella quiere que yo lo haga esto de manera conductista. Conductual, acuérdense que es cerrado. No voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque no quiero. Y se asusta el niño. También sentimientos de culpa. No, es que si después quebro las cosas y si le doy a la computadora una tecla no sé qué y la bloqueo, también es afectivo. Hastío de trabajo también. Es que es más fácil, como me dice la compañera que tiene 100 años dando las mismas cosas del servicio, a algo moderno, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado por ahí en los trabajos que de repente dices, es que es más fácil hacerlo de esta manera, si nos organizamos como las hormiguitas de esta manera y acabamos más rápido y descansamos y siempre llega la persona, no, pero es que ¿para qué? Si ya tenemos una forma de trabajar sistemática, ¿para qué lo quieres modificar? No, es que ¿sabes qué? No, mejor así que hay que seguirle así de aquí hasta que sea la hora de la salida del trabajo. No sé si a ustedes les ha pasado esa persona que quieres mejorar y siempre dice, no, es que ya siempre hemos trabajado de esta forma. No puedes cambiarlo, inclusive en la forma de enseñanza. Es que no puedes darles un viernes de cine, 1 hora o 2 horas. ¿Por qué? Pues porque hay un programa que ya tiene años y tienes que cumplir. Oye, pero también tienes que motivar. No, que se queden así. Entonces, esa es la presión también, chicas, que llega a la presión neurótica, que es el punto que sigue del orden afectivo. Cuando definitivamente le dices, no, yo voy a realizar y empiezan, no, pero ¿por qué? O sea, como si se enciende la persona, ¿no? Y empieza a tratar mal y empieza a recordarte las cosas como deben de estar de acuerdo a sus capacidades de esa persona. Entonces, el orden afectivo es muy importante tomarlo en cuenta para la creación de las cosas que nosotros como seres humanos podemos hacer, ¿sí? Y también del orden sociocultural, que es el de, ¿qué pasa aquí en este de? Los obstáculos quedaron ya denunciados al hablar del dogmatismo, la burocratización y el mimetismo social. Cuando decimos, es que socialmente vamos a hacer una exposición de arte, no puedes hacer exposiciones porque te voy a cobrar. Oye, pero no puedes, no te puedo prestar tal casa cultural, ¿por qué no? No puedes, por ejemplo, pintar un mural, ¿por qué no? No sé si ustedes han visto la historia de José Clemente Orozco. ¿Alguien la ha visto, chicas? No, maestra, yo no. Andrea, Ita, No, no la han visto. Y era de aquí de Jalisco, para que lo vean hasta una película de él. ¿Qué pasó con él? Pues hubo un bloqueo, le quisieron hacer un bloqueo de creatividad de orden afectiva y sociocultural. No sé si han visto en el Palacio de Gobierno cómo están sus pinturas y en el Cultural de Cabañas. Me imagino que así se han ido, ¿verdad? A Cabañas. sí, sí, Entonces, sí, ¿verdad? Están muy impactantes. Cuando él empieza a pintar, porque él pierde un brazo, pierde el brazo izquierdo, creo. Entonces él empieza a pintar y le decían, no, es que están mal. Oye, pero ¿por qué? Porque ya existe Frida Kahlo y su esposo, ¿cómo se llama su esposo, chicas? Diego Rivera. Diego Rivera, exactamente. Los dos ya tienen una manera de pintar, ya tienen su creatividad de pintar.
te tienes que apegar a su manera de pintar. Si quieres ser alguien a futuro, si quieres crecer. Y Clemente Orozco dijo, no, cuando intentó pintar el Palacio de Gobierno, lo quitaron. Le dijeron, ¿sabes qué? Está prohibido que pintes. ¿Por qué no? Porque no das al nivel de Diego Rivera, ni el de Frida Kahlo, ni el de no sé quién. ¿Y él qué hace? Pues se va a Ciudad de México, de Ciudad de México se va a Estados Unidos y empieza a crecer porque era original su forma de pintar, era su propia creatividad. Y es uno de los pintores creativos más importantes del país, de México y de Estados Unidos. Dejó muchos murales. Si vemos en el Hospicio Cabañas, El Hombre de Fuego, pues tiene muchos significados. Y hay otros donde habla sobre la revolución. Él pintaba todo lo que estaba pasando y lo que había pasado con los indígenas, con independencia, con Juárez, con todo. Y a las personas no les gustaba que él pintara la realidad social. Por eso había una burocratización y un dogmatismo en contra de él. Mas, sin embargo, él dijo, a mí nadie me quita la creatividad y lo voy a realizar. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con Einstein? ¿También han visto la historia de Einstein, chicas? ¿O no la han visto? ¿Se han escuchado la historia de vida de Einstein? ¿No? ¿Tampoco? Híjole, lo voy a poner a ver los videos. Miren, Einstein era una persona que tenía TDAH, digámoslo así, si ubican el TDAH, ¿verdad? Tenía déficit de atención, pero también era hiperactivo. Y él reprobó muchas veces la escuela, la primaria, la reprobó y reprobó secundaria también. A él le decían de orden sociocultural y de orden afectivo que él no iba a hacer nada ni nadie a futuro, que no servía para nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado que le digan eso a un niño, a una persona adulta, a un joven? Muchas, ¿verdad? Más sin embargo, él empezó a estudiar la física, le llamó la atención la física, las matemáticas, y vean todo lo que creó hasta esos días que no puede alguien más igualarse en todas sus teorías. Todo lo que creó, que la bomba nuclear y que esto, que lo otro, todo lo que él creó. Y él mismo dijo cuando ganó el premio Nobel, un idiota, perdón la palabra, un idiota, acaba de ganar un premio Nobel. A la gente se la dedicó a las personas que lo criticaron, que no iba a hacer nadie en la vida. Y él decía, no pierdan su creatividad, no pierdan su personalidad propia. ¿Por qué? Porque estos 4 puntos que hemos visto, créanme que alguna vez nos los han dicho, tanto físico como cognitivo, como afectivo, como sociocultural, nos han dicho que no. ¿Para qué estudias? Ya estás grande. ¿O para qué entras a una escuela pública? Como a mí me lo dijeron. ¿Para qué sigues estudiando y pagando? Es dinero tirado. ¿Para qué esto? ¿Por qué? Porque no quieren que tú destaques en tu personalidad y en tu creatividad como persona. ¿De acuerdo? Entonces son los 4 bloqueos. La naturaleza del pensamiento humano, que ya lo vimos, nada más lo voy a dar un punto a destacar. Hay una pregunta muy importante que nos dice lo siguiente. Déjense los cambio. ¿Qué es pensar? Algunas veces nos hemos preguntado, chicas, ¿qué es pensar? ¿Para qué pienso? Bueno, la Real Academia nos dice lo siguiente. La palabra pensar significa imaginar, considerar y discurrir. Si ustedes se ponen a leer esta primera opción, con la primera palabra que es imaginar, se entrelaza con creatividad. En la segunda nos dice reflexionar, examinar con cuidado una cosa para formar directamente otra cosa. Déjense los hago más pequeño. Directamente con otra cosa. También, recuerden que vimos que la creatividad es reflexionar qué queremos hacer, como la pintura que está aquí. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo voy a hacer mi tarea? ¿Qué colores le voy a poner a mi modelo escarabajo? ¿Qué le voy a poner en la red semántica? ¿Qué palabras? ¿Cuál imagen le queda bien a mi portada? Porque todo eso nos pone a reflexionar para poder visualmente ver cómo se vería ese trabajo único, no copiado por las demás. Y también intentar formar ánimo de hacer una cosa. Y este es un punto muy importante. Intentar o formar ánimo de hacer una cosa.
¿Qué pasa cuando decimos, tengo que pensar en qué cocinar, como el ejemplo del huevo que les vimos la semana pasada? ¿Qué tengo que hacer si tengo 6 tareas, 7 tareas de la escuela? Y no sé qué hacer, o sea, nos autobloqueamos y de repente decimos, mira, de tales horas a tales horas hacer el que hacer, de tales horas nos ponemos a pensar y a animar en qué momento del día vamos a realizar las actividades. Y animarnos también a decir, sí se puede, sí puedo terminar este ensayo, sí puedo realizar esto, sí puedo mejorar mi presentación, sí puedo llegar más puntual al trabajo. Que si este camión me deja más lejos, busco otra ruta, ¿sí? Eso también es intentar y crear algo nuevo, chicas, dentro del pensamiento. También debemos de pensar, chicas, que es observar alguna de las operaciones que vamos a ver ahorita, o alguna de las formas que nos puede ayudar a pensar un poquito más. Se los voy a poner con negritas por si gustan apuntarlo. Se los voy a subrayar. Ok. Si yo quiero mejorar en el pensamiento y quiero tener más rápido las cosas, quiero reflexionarlas, quiero razonarlas, quiero comprender también, ¿verdad? Vamos a realizar estas siguientes cuestiones. Primero, como ya vimos en el constructivismo, si se fijan, va de la mano, formar conceptos propios. Sí, mi propio concepto. Como les decía, a lo mejor nos dejan de 10 PDFs hacer un ensayo de 4 hojas. Una de introducción, una de conclusión, 2 de desarrollo. Y tienes que formar tus propias ideologías de todo lo que aprendiste. Redactar y decir, si me gusta, no me gusta. Voy a formar esos conceptos propios de esa temática de manera constructiva. Voy a percibir también, conocer, perderle el miedo a conocer las cosas nuevas. Voy a juzgar también. No me gusta, no me parece esta manera de trabajar, no me parece este horario, no me parece que nos dejen tanta tarea, no me parece juzgar, pero con elementos básicos. Recuerden, siempre con una justificación. Comparar qué hay en la educación de México, qué hay en la educación de otros países, qué método utiliza fulano de tal con fulanito de tal, que lo van a ir ver ustedes más después. Ahora sí, comparen qué es un constructivismo, qué es un conductismo, y van a ir diferenciando cada uno para formar su propio almacenamiento. Abstraer lo más importante de los temas que ustedes están leyendo, de las materias que están teniendo ahorita en primero. Más adelante les van a servir más. Razonar, opinar, elaborar significados, meditarlos también. Híjole, tengo que ser más constructivista en mi clase. O tengo que ser conductista, pero también tengo que ser cognitivista. O sea, reflexionar esa forma. Recordar también es muy importante porque a veces digo, oye, ¿te acuerdas cuando íbamos a la escuela? No, no me acuerdo. Mis amigas de la primaria. No, no me acuerdo. Yo sí me acuerdo de ustedes perfectamente bien. Oye, pero entonces, recordar también es muy bueno. Imaginar, reflexionar, analizar, examinar, considerar, evaluar, deliberar, comprender, verbalizar. Verbalizar significa que todo lo que tú lees lo puedas hablar y expresar. Ponderar, planificar, programar, inducir, deducir, formular, intenciones, crear, codificar, decodificar, interpretar. Todo esto que vemos, estas palabras, forman parte de lo que es el pensamiento, de lo que es pensar. Y a veces yo le digo, a ver, ¿y ustedes piensan? Y se quedan, a veces, entonces no imaginas, no recuerdas, no juzgas, no percibes, no te da el olor a la comida, no recuerdas una comida, no planificas tu día a día, no verbalizas, o sea, no hablas, no reflexionas, y ya fue con, entonces sí pienso, todo esto es del pensamiento. Si buscamos, pensar significa etimológicamente, que viene siendo su raíz griega, como en la balanza. Pensar es como en la balanza, ¿sí? Si nosotros no llegamos a pensar, chicas, ¿qué pasa con nuestra mente? ¿Qué le pasaría a la mente, Ita, si no llegas a pensar? Todos los días, en cada instante, porque eso es de todo el día.
Sí, pues no actuaríamos, no haríamos nada porque como usted lo acaba de mencionar, todas estas palabras pues nos están indicando que nuestro cerebro todo el tiempo está trabajando, está pensando en todo lo que vamos a hacer, tan solo en el simple hecho como lo estamos haciendo de articular palabras, lo estamos haciendo, aunque es automático, pero es de manera pensativa porque mi cerebro ya lo aprendió. Sí, y Exactamente. entonces estoy desarrollando esa manera de pensar. Ujú. Entonces siempre pensamos, ¿verdad? Así es. Imagínense, voy a tomar el camión. Pues no voy a saber, voy a salir como robot. ¿Dónde está? ¿Dónde tomo el camión? Ah, pues sabe, yo sigo caminando. Imagínense nada más, ay, voy caminando hasta allá, hasta la central. y me pasa y todavía ni cuenta, ¿verdad? Así como suele pasar, ¿no? Porque ya me pasó una vez en el centro, pero fue por el calor. Yo tomo el camión ahí por Pedro Moreno y yo iba por 8 de julio hasta allá. Creo que era Prisciliano Sánchez, o sea, cruzó como 6 cuadras. Y hasta que me llegó a la mente, no sé si han visto ustedes el Mundo de Maquetas, una tienda que vende todo lo de maquetas. Y de repente paso y dije, ay, el mundo de maquetas. Y seguí caminando. Así que no iba pensando, yo iba caminando, vámonos. Y de repente cuando llego a Prisciliano Sánchez y veo una tienda y me iba y de repente me llegó a la mente, oye, el mundo de maquetas que no está por 8 de julio y López Cotilla. Y volteé y dije, ay, ya volteé y vi la placa, Prisciliano Sánchez. Ay, ya me perdí, déjame regreso. Porque te pierdes. Es lo que les decía a las chicas cuando fue la clase presencial y tal, que de repente te quedas pensando y ni sabes ni qué, te quedas en blanco. No sé qué pasa ahí, como que estás parada viendo algo y no, ni piensas, ni escuchas, ni nada, porque a veces así suele pasar en las clases, estás así y no, ¿qué pasa alrededor? No sé, como que la mente se desconecta en ese momento. Entonces es muy importante el pensamiento, ¿sí? Porque si no, imagínense, sigo caminando más cuadras, no vamos a comer, no vamos a escuchar música, no vamos a hacer tareas. ¿Por qué? Porque no sé ni cómo redactar. No, o sea, todo implica, como dice la compañera, lo que estamos viendo. En nuestro mundo interior es un sistema de representación y construcción de la realidad destinado a permitir el actuar del sujeto. O sea, dentro de nosotros es una representación y algo que construimos de la realidad en la que vivimos. Bueno, así suele pasar, ¿no? De que me decía un hermano, como nos cambiamos de Guadalajara, donde vivimos en Arenal, mi hermano un día como que le pasó, ¿no? Lo mismo que a mí. Y de repente dijo, voy a tomar el camión del tren ligero, me bajo en 18 de marzo, vivíamos en la estación de 18 de marzo, como a 3 cuadras, 4, y ya llego a la casa, y de repente mi hermano como que, y si tomo tal camión y me bajo, y hasta él mismo dice, sí, como que el cerebro se bloqueó, y hasta que me dijo, no, pero si tú ya no vives ahí desde hace años, ¿qué haces ahí? Ya se regresa otra vez a tomar el camión para la ruta donde vivimos. Le digo a mi hermano, ay, tu cerebro como que también se desconectó en ese momento. Suele pasar, pero es la representación, vuelvo a repetir, y construcción de nuestra propia realidad. Si no, imagínense, ay, pues yo sigo pensando en cuando era niña y voy a seguir actuando como niña y no voy a madurar. Eso también tiene parte de lo que es el pensamiento creativo. En lo externo, chicas, también es como si tuviéramos una cámara fotográfica. Caminamos por las calles, lo que hablamos del vestido de la compañera Marisol, caminamos por las calles y ves ese vestido y te lo llevas guardado como una foto completa. Y en la tienda y la dirección y te acuerdas hasta qué fecha fue, porque te lo vas a guardar en el pensamiento. El pensar no es desinteresado ni desencarnado. Tus pensamientos, porque tu vida no es mi vida, así dice el autor. Y las situaciones problemáticas que afrontas tú no son las que afronto yo. O sea, tu propia mente te dice, tienes que encontrar una resolución de un problema, que quizás el problema que tenga la compañera Marisol o la compañera Andrea, a mí ya me sucedió hace 10 años, o me va a suceder a mí en 3, 4 años. También esa es parte de lo que es un pensamiento. Decimos, bueno, es que la compañera le pasó por esto. Como nos dicen, mejor ni digas porque a rato te sucede, ¿verdad, chicas? Bueno, aquí también hay un ejemplo en la que nos marca una pequeña diferencia.
Los pensamientos de un niño de 5 años, los de un joven de 20 y los de un viejo de 70 son todos muy peculiares porque las vidas de estos son muy peculiares. O sea, por ejemplo, leer, escribir, lavarnos las manos, pensar en un programa de televisión o recordar algo que hicimos cuando éramos pequeños. Por ejemplo, el niño de 5 años, alguna figura, el joven y el adulto también la va a conocer la figura geométrica. Por ello mismo no piensan igual un hombre y una mujer, un obrero y un campesino, un militar y un monje, un amo y un esclavo, un magnate de una empresa y el pobre desempleado. O sea, tenemos las mismas peculiaridades en pensar que este es un color rojo, este es un color azul, este es blanco, este es lila, porque es peculiar, ¿no? Pero en cuanto a un pensamiento un poco más desarrollado, según el contexto social en el que esté, o según su desarrollo, para que quede un poquito más claro, su desarrollo emocional de crecimiento, pues no va a ser lo mismo a una persona de campo a una persona de ciudad. No es lo mismo a una persona que vive en Perú a una persona que vive aquí en México, porque son diferentes hasta formas de vestir y formas de hablar. Su pensamiento es diferenciado, aunque tal vez sí tengamos cosas congruentes y similares. El pensamiento es instrumento permanente de autoorganización y también por ende de desarrollo y crecimiento personales. Cuando vimos el constructivismo, ¿se acuerdan que nos decía un autor, el autor Piaget, que debemos de ser nuestros propios organizaciones o diagramas organizacionales en la mente? ¿Se acuerdan que lo vimos, chicas? ¿O no se acuerdan que lo vimos? ¿Qué nos decían? Cuando vas aprendiendo cosas nuevas, vas armando tu propio esquema de significado. Ejemplo, si hablamos de dinosaurios, cuando eres pequeño aprendes algo de dinosaurios. Conforme vas creciendo, ese concepto va transformándose, lo vas a acomodar. Y al final, como ya estás adulto o joven adulto, ya tienes esa construcción del significado de los dinosaurios, los tipos, los colores, qué es lo que comían, qué, etcétera. Ya lo vas construyendo por ti mismo. Por eso se llama autoorganización. Porque si no, imagínense, a ver, chicas, ¿qué es un automóvil? Y me van a hablar de un avión. No, estamos hablando de un automóvil. Ah, y me hablan de una moto. No, automóvil, barco. No, automóvil, un caballo. No. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos que organizar estos conceptos. Tu propia mente va a absorber todo y lo va a guardar. Y esa organización que tienes la vas a utilizar cuando sea necesario. ¿De acuerdo? Y ese es tu crecimiento personal, tuyo. No vamos a pensar lo mismo las 5. No. Vamos a pensar de diferente manera cada una de nosotros. Lo hemos visto en clase. Algunas tienen unas ideas acerca de algún tema, otras de otro, otras de otro, aunque sea el mismo tema, porque es tu propio crecimiento. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí que tengan, chicas? No, maestra. ¿Todo bien? ¿Si van entendiendo? Tenemos que ser originales, tenemos que pensar, organizar nuestra propia mente. Y bueno, vamos a continuar con esta parte para desconectarnos y volvemos a conectar, que ya se va a acabar el tiempo de los minutitos. También el cerebro va a trabajar de manera fácil y llevadera cuando nosotros hacemos que piense y organicemos esta mente cada vez más, chicas. Por eso nos dice aquí, es capaz de realizar 2 operaciones antagónicas. El de hacer rutinas y el de lanzarse de la creación. ¿Sí? Quiere decir, el que diario hagamos las cosas repetidamente, por ejemplo, lavarnos los dientes, lavarnos las manos, bañarnos, comer, dormir, tender la cama, barrer y trapear, todo lo común, todo lo que como vemos, todo el día hacemos, todos los días hacemos. Ir al trabajo, del trabajo a la casa, en el trabajo se hace el mismo proceso, bla, bla, bla. Pero también está la de lanzarse a la creación. O sea, tenemos las dos. Tú estás estable en una cosa, pero cuando llegue el momento de poder crear algo, va a sobresalir tu propia creatividad. Vas a ser, nos dice aquí, polifacético y flexible. Ahí es cuando tú dices, ay, mira, pues como estoy estudiando,
Diario las mismas clases, los mismos maestros, diario la misma hora, como ahorita en los horarios que tenemos, los maestros que tienen ahorita. Quizá las temáticas cambian, pero llega un momento en que, me va a dejar una red semántica. No he hecho red semántica, quiero ver cómo se hace. Les mando la imagen, les comparto, visualmente captura la información. Mira, esta es una red semántica, ya me la guardo en la mente. Ahora yo lo voy a crear. Y le pongo Arial o le pongo otra letra, le pongo esta imagen, no me gusta, cambio, quito, hago más pequeña la red, más chiquita, le pongo margen, color, etc. Es cuando sale esta parte, ¿de acuerdo? También tiene estos puntos que vamos a tomar en cuenta para tener una mejor y más grande creatividad, ¿verdad? Debemos de ser intuitivos y discursivos. ¿Qué quiere decir eso? Estar atentos a los ruidos, estar atentos a lo que les decía de la imagen, capto, mi intuición es que si yo lo hago de esta manera va a quedar perfecto, imaginar si va a quedar muy bien de este color o no, le gustaron o no a la maestra o al maestro, ya estoy en otro nivel educativo, tiene que ser más formal la presentación, o quiero ver cuántas hojas, le voy a preguntar cuántas hay, o sea, esta parte, ingenuo, perdón, y crítico. Entre la parte que no sé a la parte que sí sé. Porque a veces decimos, ok, cuando a mí me dijeron, vas a hacer un diagrama de flujo. ¿Ustedes han hecho un diagrama de flujo, chicas? No, maestra. No, maestra. ¿Ita, has hecho un diagrama de flujo? Sí, sí he hecho diagramas de flujo. ¿Y qué tal a la primera vez? ¿Cómo te fue? Pues es que sí tiene su chiste porque como vas dando como las jerarquías, bueno, me ha tocado pues hacerlo ahí en el hospital, soy enfermera y sí nos enseñan pues que tiene como una forma de desarrollarse y dependiendo de la jerarquía es como vas acomodando tu diagrama. ¿Y el primero que hiciste, te fue difícil o no te fue difícil? Sí, de hecho tiene uno que ver como ejemplos para poder desarrollarlo pues lo más adecuado pues. Exactamente, de hecho también cuando a mí me tocó yo dije, ¿qué es esto? Pues yo era ingenua, no sabía qué era, o sea, la había escuchado, lo escuchamos, pero al momento de llegar, ¿y cómo lo voy a hacer? Así como que, bien estresada, ¿no? Lo que decía ahí, te estresas, y ya empieza hasta el bloqueo físico y emocional, pero por eso nos dice aquí este punto, vas a ser ingenuo, pero también vas a ser crítico. Yo por eso no les pongo el diagrama de flujo a los alumnos, digo, no, ¿para qué? De por sí es muy difícil, y para mí fue difícil, digo, no, mejor no. Al rato van a estar los alumnos bien estresados, no van a querer trabajar, etcétera. De lo teórico a lo práctico, lo que yo aprendo en clase lo llevo a la práctica, que eso es lo que comúnmente hacemos, ¿verdad? Directo y analógico, voy a decir las cosas tal cual son, las voy a realizar tal cuales son, pero voy a hacer de manera analítica, ¿de acuerdo? Abstracto y concreto, con mayor dificultad, con menor dificultad. Realista y fantástico, que sea algo que sí existe, pero que también le llame la atención a la persona, que diga, yo nunca había visto sus colores, por ejemplo, he visto los trabajos de ustedes y digo, eso yo no lo había visto, creo que esta persona es muy creativa, le gustan mucho esos diagramas, esta forma de trabajar, yo lo reviso y digo, ella sí tiene creatividad, tiene mucha fantasía, porque por los colores, las animaciones y todo que pone. Racional y mágico, que pienses si esto va a ser real, lo vas a pensar con tu razonamiento y que sea algo que le guste a la persona, que te quedes con ese trabajo para siempre. Y por último, reproductivo y creativo. Va a llegar un momento en el que mapa conceptual. Ya sé cómo se hace un mapa conceptual, ya armas la figura. Ahora la creatividad es qué color le voy a poner, qué tipo de letra le voy a poner, qué imagen, si va a ser horizontal o va a ser vertical este mapa. ¿De acuerdo, chicas? Entonces nos conectamos en un minuto, porfa, para poder continuar con esta temática. Las veo en un minutito, chicas.